Yo sé que lo que voy a comentar ya todos lo sabemos. Cuando nosotros leemos la Biblia, sea por devocionales, por estudios, buscando respuestas de parte del Señor, leemos acerca de personas que en forma directa o indirecta le han fallado al Señor. Y no solamente personas que hayan estado actuando mal desde el principio, sino también personas, siervos de Dios, personas consagradas al Señor, que de alguna u otra forma han cometido errores, han pecado, han fallado. Y eso ha traído consecuencias no solamente a sus vidas, sino también ha traído consecuencias a las personas que los rodean. Hemos visto que personas que han fallado han ido al arrepentimiento relativamente rápido, entonces las consecuencias no son tan graves. También hemos visto los casos extremos en que se pierde totalmente y eso implica pérdidas inclusive a nivel nación. Sin embargo, en todo esto vemos algo maravilloso de parte del Señor. El Señor dice en su palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Lo hemos cantado, lo hemos orado, lo hemos dicho. Y uno piensa, qué bueno es el Señor. Es paciente, nos espera. Ustedes saben que Él es caballero. Él nunca va a estar con un látigo detrás de nosotros. Nunca lo va a hacer. Él nos dio el libre albedrío en el cual nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Obviamente hay consecuencias por esas decisiones. Pueden haber consecuencias buenas, pueden haber consecuencias malas. Y cuando estamos desviándonos en el camino, el Señor es paciente con nosotros. Nos espera un tiempo, nos espera otro tiempo, nos espera. Pero hay que admitirlo que a veces la espera es demasiada y el Señor dice, no, hasta aquí, hijo mío, te tengo que corregir. Vas a vivir esto, aquello, lo otro. Lo hemos visto en la palabra, ¿ok? Y vemos que el Señor es justo, porque el Señor hace lo que le corresponde a cada uno. Él da lo que le corresponde a cada uno, en las cosas buenas y también en las cosas malas. ¿Está bien? Y también vemos esa misericordia, no solamente a nivel personas, sino también la podemos ver a nivel naciones, a nivel de países enteros. Entonces nosotros podemos pensar, nuestro Señor es amoroso y misericordioso a pesar de. Algunos pueden complementar el título con circunstancias, escenarios de la vida, malas decisiones. Y uno puede decir, sí, el Señor es misericordioso. Solo que a veces nosotros no hemos podido medir la magnitud de su misericordia. A veces pensamos que es en cosas pequeñas. Pero en este día vamos a ver que no solamente Él se mueve en misericordia en cosas pequeñas, sino también en cosas grandes. Él también es misericordioso con naciones enteras. Y qué mejor ejemplo para hablar en esta mañana sobre la nación de Israel. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 31, versículos del 3 al 6. Es una linda palabra, inclusive el primer versículo que vamos a leer, lo hemos escuchado inclusive en algunas alabanzas. Bueno, y su palabra nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Bueno, sobra decirlo que estas palabras fueron escritas por el profeta Jeremías
en su libro, aparecen en su libro. Y también sobra decir que Jeremías cuando vivió en una época no tan agradable en Israel. Para un momento. Algunos de ustedes van a estar diciendo, Israel, pero Leonardo, Jeremías vivió en el reino de Judá. Y sí, ustedes tienen razón. Ya el reino, ustedes saben que en un momento Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y el reino de Israel ya había caído bajo los dominios de los asirios y solo restaba el reino de Judá. Y Jeremías vivió su ministerio en el reino segundo que les mencioné. Mas, sin embargo, aquí vemos algo, un primer punto de la misericordia de parte del Señor. A pesar de que el pueblo se hubiera dividido en dos, pero la misericordia de Dios no solamente iba a alcanzar a una mitad, iba a alcanzar a las dos mitades. En esto vamos a ahondar más adelante. Ahora bien, ¿por qué queremos hablar del pueblo? ¿Qué es lo que hizo el pueblo o qué cosas dejaron de hacer para que, a pesar de todo, nosotros lo tomemos como referencia en esta prédica para hablar de la misericordia de Dios? Ustedes saben que Jeremías vivió una época muy difícil. Él predicaba, él profetizaba la palabra de Dios y tenía mucha oposición. Es más, al profeta Jeremías se le conocía como el profeta llorón. Y ustedes muy bien lo saben, o sea, podemos leer en los versículos, leer en su libro que muchas veces él se lamentaba. Pero a decir de cuentas, si nosotros trasladamos lo que tuvo que vivir al presente, podríamos decir que no fue tan llorón que digamos. Bueno, ahora sí. ¿Cómo vivía el pueblo en ese entonces? Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 3, versículos 7 al 8. Su palabra dice, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ustedes saben que luego de la división, el reino de Israel, el reino del norte, se abocó totalmente a la idolatría. Incluso a pesar que en su época estuvieron los profetas Elías y Eliseo haciendo prodigios que eran visibles a la gente, el reino de Israel nunca se arrepintió y nunca dejó sus caminos. Y como consecuencia de eso, vinieron los asirios y se tomaron el reino de Israel. Los de Judá se dieron cuenta de eso. Mas, sin embargo, los de Judá, como lo dice la palabra, no se arrepintieron. Tomemos en cuenta algo. A diferencia del reino del norte, el reino del sur, Judá, tuvo tiempos en que se alejaban de los caminos del Señor, pero también tuvo tiempos en que volvían al Señor. Es más, en el reino de Judá hubo dos reyes muy importantes que hicieron que ese pueblo se volviera a los caminos del Señor. El primero fue el rey Ezequías y luego fue el rey Josías. Cuando Jeremías vivía, él vio cómo Josías hizo lo posible para que el pueblo se volviera a Dios, y más aún cuando lograron encontrar las leyes, que las leyeron. Josías había organizado una gran Pascua, la gente aparentemente se mostraba regocijada, andaba contenta, andaba feliz, decía que se volvían al Señor, todo lo demás. Pero sabemos que desafortunadamente eso fue fingido. Como que pareciera que las personas asistieron a la Pascua solo como para disfrutar de la fiesta, de la comida. Porque saben que el rey Josías falleció y el pueblo otra vez se desvió
Y de ahí en adelante el pueblo no quiso enderezar más sus caminos, y a pesar de que tenían una amenaza muy grave que era Babilonia, a pesar de que Babilonia los había sitiado, nunca quisieron enderezar sus caminos y fue su caída. Entonces vemos que el pueblo, a pesar de las advertencias, nunca quiso enderezarse. Debido a las consecuencias de alejarse de Dios, el pueblo se llenó de altivez, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Esto lo podemos ver en Jeremías 5 del 27 al 28. Y dice la palabra: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y las causas de los pobres no juzgaron. Acá se ve prácticamente las consecuencias del no tener temor a Dios. Se volvieron altivos, se volvieron orgullosos. Aparentemente prosperaron, pensaban que estaban andando por pastos verdes, cuando en realidad estaban andando sobre un desierto disfrazado de pastos verdes. ¿Cómo obtenían esa prosperidad? No la obtenían de parte del Señor, la obtenían cometiendo abusos, cometiendo injusticias frente a la población. Y eso tristemente nosotros lo vemos en este momento, en nuestros días. Hay personas que no son temerosas del Señor, las llenan de orgullo y tratan de obtener ganancias a como dé lugar. O sea, quiere decir que esto, lo que vivimos muchas veces, lo que hemos visto en el presente, también se vivía en el pasado. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y los gobernantes? ¿El rey dónde estaba? ¿Por qué el rey no se daba cuenta? Y obviamente el rey también estaba en falta y al rey también le convenía, el rey también se aprovechaba. Entonces, las personas que Dios había puesto para que guiaran al pueblo, para que impartieran leyes, también estaban corrompidas. Y aún así el Señor tuvo misericordia. Pero aparte de eso, hay otro punto en el cual también vemos que Dios fue muy bueno con este pueblo a pesar de todo. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Vemos que los sacerdotes, los profetas, los que supuestamente tenían que transmitir la voluntad de Dios, la voz de Dios, también estaban corrompidos. Se habían apartado del Señor, no lo buscaban de todo corazón, y lo que hacían hablaban del Señor, pero solo hablaban de las cosas buenas, de las maravillas, de todas las proezas que había hecho el Señor. Y en ese tiempo, cuando el reino de Judá estaba sitiado por Babilonia, hasta algunos se atrevieron a decir que Babilonia en un lapso de tiempo, 2 años, si mal no recuerdo, iba a ser derrotado y los iba a abandonar. Yo sé que no todos los profetas hablaban mentira, habrán habido algunos pocos, inclusive el mismo Jeremías. Pero ¿qué pasaba? Sufrieron el miedo al señalamiento, a la persecución, amenazas. Saben, a veces pienso que la famosa cultura de la cancelación no es nada nuevo. Aquí nosotros lo estamos viendo. Los profetas
mentirosos, decía mentiras. ¿Por qué? Pues para ganar el aprecio, para ganar favores, para decir, para que la gente los viera y les dijera, ay, miren, aquí va el siervo de Dios, bien, bravo. Pero si llegabas a decir algo que no le agradaba a la gente, pero mira quién es este mentiroso, este quiere el mal, este no habla en nombre de Dios, no, saquémoslo de acá. Cancelación. Simplemente cancelación. Pero ¿por qué el pueblo de Israel había llegado a esto? ¿Qué les había pasado? Habían sido sacados de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, el Señor les dio la tierra prometida, les ayudó a conquistar la tierra, tuvieron reyes muy prósperos, el rey David, el rey Salomón al principio de su reinado fue un reino próspero, después, bueno, estuvo la división, pero aún así el reino de Judá tuvo 2 reyes consagrados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Y es algo que a veces nos pasa a nosotros. El Señor le había indicado a su pueblo que se abstuviera de seguir con las formas y costumbres de las naciones ajenas. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de alejarse del Señor y perder el favor de Él. El Señor se los dijo, no miren las costumbres de los vecinos, no hagas pacto con ellos, no hagas negocios con ellos, no permitas que entren en tu casa, ni tampoco les des cobijo, porque tarde que temprano te van a ser como aguijón y te van a desviar de mí. Pero ¿qué hizo el pueblo? No, Señor, no te preocupes, eso no va a pasar. Nosotros sí, nuestro corazón está contigo. Tranquilo, Señor. Y miren lo que pasó. Pasó el tiempo, obviamente los israelitas se relacionaban con los vecinos, pero al principio dejaron que permitieron pequeñas concesiones. Permiso. Que una amistad, que un negocio, algo sencillo. Después, cuando este reino se volvió así un centro principal de comercio en la región, pero es que los mercaderes tienen sus costumbres, pobrecitos, no pueden adorar a sus dioses porque están lejos de casa. Dejémoslos que hagan los templitos acá, no hay problema, son solo estatuas, no nos va a afectar. Nosotros tenemos el templo, entonces, y siguieron con esas pequeñas concesiones. Y de repente los israelitas mismos empezaron a mirar eso primero lo empezaron a ver como curiosos, pero después empezaron a adquirirlo, a asimilarlo en su vida. Esas pequeñas concesiones empezaron a ser costumbre. Y tarde que temprano empezó a corromper todo. Inclusive llegó a corromper a los sacerdotes. El Señor les había dicho, va a ser aguijón, va a ser piedra de tropiezo, pero los israelitas no lo siguieron, no siguieron esa indicación. Quisieron ser iguales a los demás y las consecuencias ya las vimos. Desafortunadamente, eso en el presente también lo vemos. A veces permitimos que concesiones, amistades que aparentemente se ven como buenas, pero no convienen. Y tarde que temprano, cuando menos nos dimos cuenta, estamos metidos en cualquier otra cosa, menos en donde deberíamos estar. Con esto no quiero decir que uno se aleje, que uno está aislado, no podemos, pero sí tenemos que cuidar nuestro corazón. La palabra lo dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y aquí vemos las consecuencias. Se perdió, el pueblo de Israel se perdió, fueron invadidos, fueron deportados y tuvieron que pagar las consecuencias. Pero aquí, aún así, el Señor ha sido muy misericordioso, fue muy misericordioso con estos pueblos, con estas personas. El Señor los acompañó en su cautiverio. El Señor los auxilió. A pesar de que estuvieran en tierra extraña, el Señor les ayudó. Quiero que volvamos otra vez
al primer versículo que leímos, a Jeremías 31:3. ¿Qué decía este versículo? Jehová se manifestó a mí ya hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Yo no sé por qué hay personas que piensan que por el solo hecho de que el pueblo de Israel se haya alejado de Dios y haya sufrido las consecuencias que sufrió, ya dejan de ser amados por Dios. Inclusive algunos dicen que ya dejaron de ser el pueblo de Dios. Es imposible. El Señor aquí ha mostrado el amor con nosotros. Lo mostró inclusive desde el momento de la misma creación. Y ese amor hacia nosotros ha existido, existe y existirá. A diferencia de como nosotros los seres humanos expresamos nuestro amor como un buen deseo, lo del Señor va mucho más allá que un simple buen deseo. Es genuino y su amor eterno. Es más, el amor del Señor es tan grande que, quieras o no, cuando las personas están alejadas de alguna u otra manera, se sienten atraídas hacia el Señor. El Señor siempre va a estar con los brazos abiertos. Y la persona, por más pecaminosa que sea, lo va a reconocer. Se va a sentir como que, a pesar de que esté pasando por barreras, esa persona va a sentir que algo lo llama. Y es el mismo Señor que lo llama al arrepentimiento. ¿Y por qué? Por la infinita misericordia que tiene el Señor para con nosotros. Una bondad amorosa, inquebrantable. El Señor está con los brazos abiertos llamándote. O a veces ni siquiera necesita llamarte. Sos vos mismo el que siente que el Señor te llama. Y vos querés buscarlo y lo vas a encontrar. Si nosotros vemos el mismo capítulo 31, vemos el versículo 4 y 5, dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Por su infinita misericordia, el Señor nos recoge. Y lo primero que hace es, obviamente, restaurarnos. Cuando aquí la palabra dice, edificaré y serás edificada, ¿qué quiere decir? El Señor nos llama, nos recoge en nuestro estado, no importa cuál sea nuestro estado, y Él se encarga de moldearnos otra vez a su imagen, de restaurarnos. El ejemplo está en la vasija de barro. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es el del hijo pródigo. Ustedes saben, el hijo pródigo cuando volvió a su casa, ¿cómo volvió? Harapiento, desaliñado, sucio. Inclusive el hijo pródigo, ¿qué le dijo al padre? Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recibidme y si queréis tratarme como a uno de tus siervos, a uno de tus empleados. Con eso estoy contento. Pero ¿qué fue lo que hizo el padre? ¿Lo trató así? No. ¿Qué hizo el padre? Lo bañó, lo vistió, le puso el anillo en el dedo, lo restauró totalmente. Y el Señor también hace eso cuando nosotros decidimos buscarlo a Él. Y Él, el llanto, lo convierte en júbilo. Es cuando dice, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Esto qué quiere decir? Que como consecuencia de la restauración, el Señor nos va a cambiar la tristeza y se va a convertir en gozo. Pero a diferencia del gozo pasado, este es un gozo genuino, es un gozo nacido del mismo corazón de Dios, el cual se manifiesta a nosotros. Aún plantarás viñas en montes de Samaria. Este es el versículo 5. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. No solamente el Señor nos llama y nos restaura, el Señor también nos suple.
y nos prospera. La misericordia de Dios es tan grande que no solamente se extiende a nuestra área emocional, a nuestra área física, sino que también se extiende a nuestra área económica. Hemos visto testimonios de personas que han sido restauradas en esta área y no solamente han sido restauradas, han sido prosperadas y gracias a esa prosperidad han podido bendecir a otros. Y el Señor es tan misericordioso que lo hace. Lo hizo con una nación. ¿Por qué no lo puede hacer con cada uno de nosotros? Y vemos el versículo 6 del capítulo 31 de Jeremías. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantados y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Cuando esta gente vivía en los tiempos de falsa prosperidad, de falsa bendición, de falsa abundancia, los guardas lo único que hacían era avisar sobre la presencia del enemigo. O sea, era una paz falsa. Vivían en medio de su falta y cuando escuchaban los sonidos de los guardas era para esconderse. No tenían paz, era una paz falsa. Pero ahora cuando el Señor nos restaura, nos trae, nos llama por su misericordia, los guardas, en lugar de avisarnos que los enemigos están al acecho, los guardas nos anuncian que vamos a ir a adorar al Señor. También los guardas nos anuncian que van a venir vienen personas a adorar al Señor. Entonces, en lugar de alerta, hay júbilo, hay alegría. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Disfrutémoslo. Aceptemos su corrección, aceptemos su restauración. Que el fruto, que lo que viene, la bendición es mayor, es postrera. Y yo quiero terminar este tiempo con esta pequeña porción de su palabra. Está en el Salmo 91, 14 al 16. También es muy conocido. Y nos dice, complementando lo anterior: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Complemento de todo lo anterior. El Señor nos libra, nos pone en alto, nos exaltamos al Señor, el Señor también nos pone en los lugares altos por voluntad de Él. Cuando estemos angustiados, Él estará con nosotros. Podremos buscar al Señor en libertad y Él nos responderá. ¿Y nosotros qué haremos? Lo glorificaremos con nuestras vidas y nos saciará y nos mostrará la salvación. Bueno, vimos lo que vivió el pueblo de Israel en estos pasajes. Llegaron a lo más bajo, cayeron a lo más bajo, pero después el Señor los restauró y los levantó otra vez. Los sacó del cautiverio, tal como lo había sacado de la esclavitud. Los liberó otra vez y los llevó a su casa, a la casa que el mismo Dios les había dado. Entonces, yo quiero invitarte, amigo, que si vos sentís que necesitas esa restauración o que necesitas que el Señor tenga misericordia para contigo, atende su llamado. No tengas temor. No permitas que voces ajenas te engañen. Atenderlo. Permití que el Señor entre a tu vida. Y verás que de a poco, paso por paso, el Señor te restaura, el Señor te limpia, el Señor te prospera y te hace vivir una vida plena, una vida conforme a su voluntad.
y sabemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Nos ponemos de pie, vamos a orar. El Señor ha sido misericordioso definitivamente. Lo fue, lo es y lo será. A pesar de. Tienen la libertad de colocar, de complementar el título de la charla de hoy, de la predicación. A pesar de tu enfermedad, a pesar de tu ruina, a pesar de tu pecado. No importa. Ustedes pueden complementar el título. Lo pueden hacer en libertad. Pero tengan algo en cuenta. El Señor bendice. Él es el que nos levanta y Él es el que nos fortalece. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Santo, porque hemos visto cómo vos eres misericordioso. Lo fuiste con un pueblo, con tu pueblo elegido, que a pesar de todos los desvíos, de todas las dificultades que sufrieron, de las consecuencias que ellos tuvieron que pagar por su desvío, por su pecado, aún así vos los recogiste de todos los lugares y los colocaste otra vez en tu casa, en la tierra que vos mismo les diste. Señor, yo quiero colocar en tus manos esta tu iglesia, Señor. Padre Santo, físicamente no estamos dispersados, mas sin embargo en cada una de nuestras vidas, en nuestro ser, hay cosas que de pronto no estemos haciendo bien. Mas sin embargo vos estás esperando, vos mismo nos llamás a que nosotros vayamos, a que nosotros podamos sentir tu misericordia, Señor, a que nosotros podamos sentir esa bondad tan infinita que vos tenés hacia nosotros. Señor, que yo quiero pedirte que las barreras que impidan que nosotros podamos experimentar tu misericordia sean quebrantadas, Señor. Tenemos el corazón dispuesto, Padre Santo. Tenemos el corazón listo para recibir de tu restauración, de tu amor, de tu bondad. Señor, que nosotros podamos desechar todo aquello que se levanta en contra tuyo, que podamos desechar voces, que podamos desechar murmuración, que podamos desechar cualquier cosa que nos interrumpa, que nos distraiga, que podamos solamente enfocarnos en ti, oh Señor. Señor, allaná los caminos, quebrantá barreras, quebrantá eventos, quebrantá sucesos, quebrantá argumentos, Padre Santo. Te lo pido de todo corazón, Señor. Señor, que mis hermanos puedan experimentar esa misericordia tuya en sus vidas, Padre Santo, que la puedan experimentar en cada actividad que ellos hacen, Señor, y que ellos puedan ver, puedan sentir, Señor, como vos los acompañás plenamente. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Y Señor, sabemos que tu misericordia la experimentaremos al recibirte, Señor. Por tanto, queremos orar diciéndote: Señor Jesús, repitan después de mí: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, que me he apartado de ti, que he decidido seguir caminos contrarios a los tuyos. Mas sin embargo, he sentido que vos me llamás a que vuelva a ti, Señor. Señor, estoy arrepentido. No quiero alejarme más de ti. Te acepto como el Señor de mi vida. Ven y entra a mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, estoy dispuesto
a que me restaures. Estoy dispuesto a que me corrijas. Estoy dispuesto a recibir de tus bendiciones conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que esta oración ha sido escuchada por ti y la respuesta vendrá en el momento indicado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.